Eran las 3 de la madrugada cuando escuché la llave girar en la cerradura, mi esposa se quedó paralizada al verme allí, y entonces la voz de otro hombre rompió el silencio preguntando con descaro, «Cariño, ¿quién es ese?». Y fue en ese instante cuando todo se derrumbó y mi venganza comenzó a tomar forma. Yo, hombre de 31 años, creía tener un matrimonio estable. No perfecto, claro, pero sí basado en rutinas, cuentas compartidas, discusiones tontas sobre quién sacaba la basura y planes de fin de semana que daban la sensación de normalidad. Esa clase de vida que muchos hombres consideran segura. Pero descubrí que esa seguridad era solo una ilusión. Marisa y yo estuvimos de novios 3 años antes de casarnos. Todo parecía lógico, yo tenía un empleo estable, ella era atractiva, y ambos queríamos la típica vida suburbana con casa, perro y un par de autos en el garaje. 3 años después de casados, yo ya ganaba $85,000 al año trabajando como electricista de la compañía del condado. Buen dinero. Aunque significara arriesgar el cuello subido en postes eléctricos en medio de tormentas. Mientras tanto, Marisa pasaba de un proyecto apasionado a otro, como si le tuviera alergia a un empleo real. Primero fue un blog de cocina que fracasó, después intentó vender joyería artesanal y no pasó de 3 piezas regaladas por compromiso. Su última ocurrencia era un perfil de estilo de vida en Instagram, con más selfies que ingresos. Yo no me quejaba demasiado, la idea era que yo me encargaba de la parte económica y ella de la casa, y, eventualmente de los hijos, pero su versión de atender la casa consistía más en clases de yoga, desayunos eternos con amigas y compras en línea mientras yo cumplía turnos de 12 horas para mantener las luces encendidas en medio condado. Pensaba que así era el matrimonio. Compromisos. La primera señal de alarma fue cuando dejó de interesarse por mi día antes yo llegaba. Cubierto de grasa le contaba sobre reparaciones complicadas o fallos en los equipos y ella escuchaba con atención. Ahora solo respondía con un qué bien mientras no despegaba la vista de su teléfono. La segunda señal fueron las cuentas de la tarjeta de crédito, $400 en tiendas que ni conocía, cenas de $200 mientras yo trabajaba dobles turnos. Cuando le preguntaba, se ponía a la defensiva, diciendo que merecía cosas bonitas después de estar encerrada en casa. Como si nuestra casa, que yo pagaba con sudor, fuera una prisión. Aún así, traté de justificarlo pensando que eran fases por las que pasan los matrimonios. Lo que en realidad pasaba es que me estaban usando como un tonto. Esa noche, el destino jugó a mi favor. Supuestamente tenía que estar fuera hasta el amanecer por una emergencia con un transformador dañado. Pero el trabajo se resolvió más rápido de lo esperado y me mandaron de regreso. Así que, en vez de pasar la noche trepado a un poste, terminé conduciendo por calles vacías hasta nuestro vecindario. Entré en la casa con cuidado, mantuve las luces bajas y me serví un café. Planeaba descansar unos minutos antes de subir a la cama. Y entonces, el sonido de la llave en la puerta. Solo otra persona tenía copia, Marisa. Lo curioso era que ella me había dicho que pasaría la noche en casa de su hermana, Vanessa, después de una salida con amigas. Pero ahí estaba, entrando con los tacones en la mano, el maquillaje corrido y la sorpresa reflejada en el rostro al verme sentado en la penumbra. «Oh», murmuró, como si yo fuera el intruso. Y enseguida, la voz del hombre otra vez. «Cariño, ¿quién es ese?». Él apareció detrás de ella. Dominique Russo, un tipo unos años mayor que yo, más alto, con ese físico de gimnasio pagado, no trabajado. El aroma de su colonia cara llenó el ambiente antes incluso de que hablara. El tipo irradiaba esa confianza arrogante de alguien acostumbrado a lugares exclusivos. Los dos se quedaron paralizados, sin saber cómo actuar. Yo no me moví, ni dije nada. Solo alternaba la mirada entre los dos, dejando que el silencio se encargara del juicio. Marisa fue la primera en reaccionar, esbozando una sonrisa forzada. «Cariño, este es Dominique, me trajo porque Vanessa no se sentía bien». «¿Qué detalle?», contesté sin levantarme. Dominique extendió la mano, como si estuviéramos en un cóctel de negocios. «Disculpa la intromisión, solo quería asegurarme de que llegara bien». Lo miré, luego su mano, y no la estreché. «¿Se agradece?», respondí con frialdad. Todo un salvador de esposas varadas. Ellos esperaban que explotara, que gritara o montara una escena. Pero no les di ese espectáculo. Me recosté en el sofá, como si estuviera mirando un programa de televisión. Marisa se removía incómoda, apretando su bolso contra el cuerpo. Dominique, aunque trataba de parecer relajado, tenía en la mirada esa chispa de inseguridad que me confirmó que había más de lo que contaban. En ese momento, noté el celular de Marisa en su otra mano. La pantalla seguía encendida,
mostrando fragmentos de una conversación que no alcancé a leer bien. Cuando vio que me fijaba, giró el teléfono con torpeza, tan sutil como un ladrillo atravesando una ventana. Dominique carraspeo. Bueno, me voy retirando, mañana madrugo. Ella asintió enseguida, como si llevara rato esperando esa salida. Sí, claro, gracias por traerme. Él dio unos pasos hacia la puerta, me miró y agregó con torpeza. Encantado de conocerte, el esposo, ¿verdad? El esposo, respondí, mirándolo fijo. Compartieron una mirada fugaz, confusa, antes de que él desapareciera. Entonces quedó ella sola en la entrada, con la incomodidad marcada en cada gesto, como deseando estar en cualquier otro lugar que no fuera nuestra casa. Le pregunté cómo había estado su salida con las amigas. Me respondió con un simple, bien, estuvo normal. Se quitó el otro tacón y me explicó que Vanessa se cansó pronto, así que decidieron acortar la noche. Luego añadió que Dominique Russo, amigo de Vanessa, se ofreció a llevarla a casa cuando ella no se sentía bien. Recalcó varias veces que era un amigo de su hermana. Me llamó la atención. Vanessa vivía 20 minutos en dirección contraria a la nuestra, siempre se había movido sola, con su propio coche, y jamás había necesitado ayuda para transportarse. Contesté con calma, que considerado de su parte, parece un tipo servicial. Marisa asintió, pero ya iba retrocediendo hacia las escaleras. Me voy a acostar, mañana me espera un día largo. Seguro que sí, dije sin apartar la mirada. La vi desaparecer arriba y me quedé inmóvil un minuto entero, con el pulso controlado y la respiración pareja, aunque mi cabeza no dejaba de repasar cada detalle como si estuviera resolviendo una falla en una línea eléctrica. Nada de lo que había dicho era inocente, todo estaba a punto de convertirse en el error más grande de Marisa. Esa noche no pegué un ojo. Me quedé recostado junto a mi esposa, escuchando su respiración tranquila mientras planeaba mi siguiente movimiento. En 3 años de matrimonio, nunca comprendió algo fundamental sobre mí. Yo no me dejaba llevar por las emociones, era metódico. Como liniero, sabía que entrar en pánico significaba arruinarlo todo. Lo correcto era analizar el problema, trazar un plan y ejecutarlo con precisión. A las 6 de la mañana ya tenía un esquema completo. Colocar cámaras. Seguir el dinero. Dejar que ellos mismos se incriminaran. Marisa seguía profundamente dormida cuando salí rumbo al trabajo, probablemente soñando con alguna fantasía en la que quería creer. Pero antes de dirigirme al depósito, desvié el camino para pasar frente a ese complejo de apartamentos de lujo en el centro, donde tipos como Dominique seguramente vivían. Un edificio nuevo, con estacionamiento privado, portero uniformado y rentas que costaban lo que yo ganaba en 3 meses. Nada que un simple amigo de Vanessa pudiera pagar sin tener ingresos serios. No entré. Solo di un par de vueltas, observando la distribución, las cámaras de seguridad y un callejón trasero que conducía a una entrada de servicio. Luego sí, continué con mi rutina habitual en el trabajo. Pero al mediodía ya había encargado cámaras diminutas con entrega en el mismo día, inalámbricas, con detección de movimiento y transmisión directa al móvil, fáciles de camuflar en la decoración. Después llamé a mi amigo Antoni Rivera. Nos conocimos en la escuela técnica. Y ahora trabajaba en seguridad privada. Su experiencia incluía chequeos de antecedentes y encontrar información que la gente creía bien guardada. Lo mejor era que detestaba a los infieles y tenía talento para hacer desaparecer problemas. Le pedí un favor mientras tomábamos café. Le di la descripción de Dominique y la dirección del edificio. Antoni tomó notas como si estuviera evaluando un nuevo proyecto. Dame 48 horas, me dijo. Te conseguiré su historia completa, su reporte crediticio y probablemente hasta su historial de búsquedas. Esa noche le dije a Marisa que estaría trabajando horas extra durante el resto de la semana, evaluaciones de daños, reparaciones de emergencia, el típico pretexto del servicio eléctrico que ya conocía de sobra. Ella apenas levantó la vista del teléfono. Da igual. Vanessa planea otra salida con las chicas, así que yo también estaré afuera. A esas alturas, Vanessa parecía menos una hermana y más una fábrica de coartadas para Marisa. Suena divertido, contesté. ¿El mismo lugar de ayer? No, otro distinto. Ni siquiera sabrías cuál. Más tarde, fingí salir para una supuesta emergencia. Aparqué a 3 cuadras y regresé caminando. Desde la distancia vi cómo Marisa salía exactamente 23 minutos después, con aquel vestido negro que decía que la hacía sentir segura. Pidió un auto de aplicación. La seguí en mi camioneta, manteniendo la distancia suficiente para pasar desapercibido. Tal como sospechaba,
fue directo al edificio de lujo. Esta vez, en lugar de encontrarlo a la afuera, subió directamente. Observé cómo el panel del ascensor marcaba el piso 20. 15 minutos después, los vi bajar juntos. Dominique parecía sacado de un catálogo de ejecutivos arrogantes, y Marisa lucía como si intentara encajar en un papel que le quedaba demasiado grande. Caminaron hacia un restaurante exclusivo donde los meseros trataban la comida como si fuera arte escénico y una entrada costaba lo que yo ganaba en un día de horas extra. No entré, no lo necesitaba. Su sola presencia ahí, vestida de esa forma y pagando con nuestra tarjeta compartida, era prueba suficiente. Regresé a casa y coloqué las cámaras. 2 días más tarde, Anthony me llamó. Tu amigo Dominique Russo tiene 36 años y trabaja en adquisiciones para Meridian Development, me informó. Justo la empresa que anda intentando comprar derechos de paso de servicios públicos en todo el condado. Ya lo entiendo, respondí. Eso no es todo, continuó. Lleva 5 años ahí, gana unos 200.000 más bonos. Se divorció el año pasado y paga pensión a una ex que, al parecer, descubrió que era un infiel antes que tu esposa. ¿Algo más? Sí. Vive en ese edificio que mencionaste. La renta son 5.000 al mes. Esa misma tarde confirmé lo que ya sospechaba. Dominique Russo estaba hasta el cuello en deudas de juego. Cerca de $80,000. Esa información explicaba por qué mostraba tanto interés en mi esposa Marisa. Tipos como él no invitaban a cenar a la mujer de un técnico de líneas eléctricas por simple generosidad. Te debo una, le dije a Anthony Rivera, después de que me ayudara a conseguir esos datos. Sí, me la debes, respondió con una sonrisa. Pero ver cómo se quema este tonto va a ser más que suficiente como pago. Esa noche, cerca de la 1 de la madrugada, Marisa volvió a casa oliendo a un perfume masculino caro mezclado con excusas baratas. Yo estaba en el sofá cuando entró. ¿Qué tal la noche de chicas? Le pregunté con calma. Bien, ¿estuvo bien? Respondió ella, subiendo hacia las escaleras. Ah, por cierto, Vanessa manda saludos, dije, lanzando la frase como si nada. Dale las gracias de mi parte por dejar que Dominique te trajera. Se detuvo en seco en el primer peldaño. ¿Qué quieres decir con eso? Nada, simplemente me parece un buen tipo. ¿Lo es? Seguro que sí. Me sostuvo la mirada durante unos segundos, intentando descifrar cuánto sabía yo realmente. Pero Marisa nunca tuvo talento para ocultar nada, cada mentira se le notaba en la cara como luces de emergencia. Finalmente murmuró. Me voy a dormir. Dulces sueños, le contesté. Al día siguiente le mentí que tenía turno de emergencia, en realidad me quedaría cerca en mi camioneta esperando la alerta de las cámaras. 2 horas después, mi teléfono empezó a vibrar, la cámara de la sala estaba transmitiendo. Lo que vi superó mis expectativas. Ahí estaban Marisa y Dominique, en mi sala, comportándose como si les perteneciera. Él se había quitado los zapatos italianos, aflojado la corbata de seda y revisaba los documentos de mi escritorio con demasiado interés. ¿Estás segura de que no volverá esta noche? Preguntó, hojeando una carpeta de proyectos. Tiene turno de emergencia. Nunca regresa antes de las 6 cuando lo llaman, respondió ella desde la cocina. Perfecto, dijo Dominique mientras sacaba su teléfono para fotografiar los papeles. Esto es exactamente lo que necesito. ¿Y para qué los quieres? Preguntó ella, llevándole un vaso servido en mis copas de cristal. Solo asuntos de negocios, nada que te preocupe. En realidad lo que hacía era usarla para robar información confidencial de la compañía eléctrica del condado y ella era tan ingenua que ni siquiera se daba cuenta. Observé cómo fotografiaba todo planos de la red eléctrica, cronogramas de mejoras, contratos, licitaciones aún no aprobadas, datos que en las manos adecuadas podían servir para que especuladores inmobiliarios supieran dónde se instalarían nuevas líneas de energía y manipular el valor de terrenos o incluso adelantarse en futuras licitaciones. ¿Seguro que esto es seguro? Insistió Marisa, sentándose a su lado en mi sofá. Confía en mí, jamás se enterará. Capturé ese instante con una captura de pantalla. Pasaron más de 1 hora en mi oficina doméstica, como si estuvieran de compras en un supermercado. Dominique revisaba cada carpeta con precisión, sabía lo que buscaba y dónde hallarlo. Lo que él no sospechaba era que la mitad de esos documentos eran falsos, diseñados como cebo, proyectos con errores intencionales, cronogramas alterados, especificaciones técnicas imposibles y hasta contactos de gerentes inexistentes. Hacía semanas que venía dejando esos archivos ahí, por si alguien caía en la trampa. Esa noche,
Dominique acumuló suficiente información falsa como para arruinar 3 licitaciones de Meridian Development. ¿El mismo horario el jueves? Preguntó al despedirse en la puerta, dándole un beso a Marisa. Sí, él siempre trabaja hasta tarde cuando hay reparaciones grandes, contestó ella, como si lo hubiera planeado todo desde hace tiempo. Cuando salieron, me quedé en mi camioneta casi una hora, revisando una y otra vez el video. No porque necesitara más pruebas, tenía material suficiente para acabar con sus carreras y con mi matrimonio. Lo hacía porque quería medir hasta dónde llegaba todo esto. Marisa no solo me engañaba, estaba colaborando en el robo de la empresa para la que yo arriesgaba mi vida todos los días. Y lo peor era que ni siquiera se daba cuenta de que Dominique la estaba utilizando como a una herramienta barata. A la mañana siguiente, ella tarareaba feliz en la cocina mientras yo bajaba por café. Te veo de buen humor, comenté. Es que hoy voy de compras con Vanessa, respondió sonriendo. Suena caro, le dije. No es para tanto, solo unas cositas, me contestó, como si los $500 que había cargado a nuestra tarjeta conjunta la noche anterior en una boutique fueran nada. Que te diviertas, le respondí. Lo haré. Estaba seguro de que sí, hasta que el mundo se le viniera abajo. Para eso solo me faltaba colocar la trampa final, y necesitaba a Anthony para dar el siguiente paso. Necesito que averigües el historial laboral de Dominique, le pedí durante el almuerzo. Y también que ha estado comprando Marisa con nuestras tarjetas. Sabes que el robo de identidad es ilegal, ¿verdad? Me dijo, tranquilo, no quiero robar nada. Solo necesito información que tarde o temprano será solicitada en un proceso legal. Anthony sonrió con complicidad. Me gusta como piensas. Dame el fin de semana. Ese jueves, fingí otra vez salir a un supuesto turno de emergencia. Esa vez me mantuve lo suficientemente cerca como para observar cómo entraban juntos a mi casa. Dominique Russo llevaba comida para llevar y una carpeta llena de lo que parecían ser documentos inmobiliarios. Las imágenes captadas por la cámara esa noche fueron una obra maestra. No solo fotografió mi último lote de documento señuelo, también desplegó varios listados de propiedades sobre mi mesa de centro y comenzó a mostrarle a Marisa departamentos en Miami. Podríamos estar allá para Navidad, un nuevo comienzo, solo tú y yo, le dijo. ¿Y mi esposo?, preguntó ella. ¿Qué pasa con él? Tú misma dijiste que te descuida cuando fue la última vez que te llevó a algún lugar agradable, ¿lo recuerdas? La respuesta me dolió aún más porque 6 meses atrás yo había gastado una semana de salario en un resort de montaña para nuestro aniversario, y ella pasó todo el fin de semana quejándose de la decoración rústica. Él al menos lo intenta, replicó ella, que seguramente era lo más cercano a fidelidad que podía esperar de su parte. Intentar no es suficiente, contestó Dominique con frialdad. Mereces algo mejor que un tipo que se gana la vida trepando postes de luz. Y lo decía él, que la estaba usando para espiar información de la empresa de servicios y planeaba largarse con dinero robado a Miami. No lo sé, vaciló Marisa. Todo esto se siente demasiado rápido. Hay veces que lo rápido es lo mejor, insistió Dominique. A veces hay que arriesgarse. Y la besó allí mismo. En mi sofá. Tuve que apagar la transmisión antes de reventar la pantalla a golpes. Pero no necesitaba ver más. Tenía todo lo necesario para hundirlos a ambos. Ella creía que Dominique era su boleto hacia una vida lujosa y emocionante, sin entender que solo era una pieza descartable en el plan de ese tipo. Era momento de mover mis fichas. A la mañana siguiente hice 2 llamadas que cambiarían todo. La primera fue a mi supervisor en la compañía eléctrica. Necesito reportar una violación de seguridad, le dije al jefe de operaciones. Charles Donnelly, con sus 30 años de experiencia, podía detectar mentiras a kilómetros de distancia y no toleraba a nadie jugando con la seguridad de la red eléctrica. ¿Qué clase de violación?, preguntó. Del tipo en el que una empresa de desarrollo ha estado fotografiando documentos confidenciales en mi oficina de casa. El silencio al otro lado fue pesado. ¿Desde cuándo? ¿Al menos 2 semanas? Quizá más. Tráeme todo lo que tengas, ordenó. La segunda llamada fue a Anthony Rivera. Dime que encontraste algo bueno. Más que bueno, encontré el premio mayor, me respondió. Tu amigo está hasta el cuello con gente peligrosa. Sus deudas de juego no son con casinos, sino con tipos que no mandan avisos de atraso. Mandan a matones con palancas de hierro. ¿Cuánto tiempo lleva retrasado? 4 meses. Y Marisa ha estado ayudándolo a pagar. Se me heló la sangre. ¿Qué quieres decir? Avances en efectivo con tarjetas de crédito. $20,000 en el último mes.
todo de sus cuentas conjuntas. Ella ha estado sacando el dinero en pequeñas cantidades para que no lo notaras y entregándoselo a Dominique para que no le partan las piernas. $20,000 de nuestros ahorros. El dinero que yo había reservado para el techo nuevo, para las vacaciones que tanto pedía, para el futuro que pensaba que construíamos juntos. Hay más. Continuó Anthony. Russo lleva meses entregando información robada de la compañía eléctrica a Meridian Development. Gracias a eso consiguieron 3 grandes contratos de terrenos, basados en información privilegiada sobre dónde se instalaría la nueva infraestructura eléctrica. ¿Quieres adivinar quién fue su fuente principal? Tus archivos de trabajo. Dios, murmuré cerrando los ojos. No termina ahí. Tu esposa no es la primera. Dominique ya lo ha hecho con al menos 2 mujeres casadas cuyos maridos trabajaban para el condado. Ese es su método, seduce a las esposas, consigue acceso a documentos confidenciales y con eso hace negocios millonarios en bienes raíces. Marisa es tan ingenua que no ve que la están usando, o quizá tan desesperada que no le importa. Ella cree que la sacará de su vida aburrida y la convertirá en parte de una pareja poderosa. Pero ese condominio en Miami no es para ellos. Es para él y la próxima víctima que encuentre después de vaciarte. Estaba sentado en mi camioneta frente a la oficina de Charles, observando a la gente llevar vidas normales mientras sentía como algo frío se asentaba en mi interior. No era rabia, era concentración. Marisa no solo me había engañado, también me robó, me mintió y ayudó a alguien a obtener información que podía comprometer la seguridad de todo el condado. Y ella, ciega, creía que formaba parte de un gran plan. Era hora de que conociera la realidad. La oficina de Charles estaba repleta de escritorios metálicos y diagramas de circuitos. Le entregué una carpeta con todas las pruebas que había reunido, grabaciones, estados financieros, documentos comprometidos. Vio los videos en silencio, tomando notas en una libreta. Con esto es suficiente para cargos federales, dijo al fin. Espionaje, robo, conspiración. Tu esposa podría terminar en prisión. Y Dominique. Russo está acabado. Meridian perderá todos los contratos con el condado y enfrentará investigación federal. Con suerte, lo más leve que le imputen será fraude. Quiero estar allí cuando suceda, le dije. Charles sonrió, y no era una sonrisa amable. Esperaba que dijeras eso. El plan era simple, organizar una reunión con Meridian bajo el pretexto de resolver disputas de contratos. Se celebraría en un club empresarial de lujo en el centro, de esos donde se firman acuerdos importantes y también se destruyen carreras. Marisa no sabría que yo estaba detrás. Para ella, sería solo otra noche en la que yo trabajaba hasta tarde. Una cosa más, añadió Charles mientras me marchaba. Necesitaremos que tu esposa esté presente para que funcione. ¿Y cómo garantizo eso? Déjamelo a mí. Tengo la certeza de que estará exactamente donde la queremos. Esa misma noche coloqué la última pieza de la trampa. Durante la cena, solté con naturalidad que asistiría a una importante reunión del condado en el club empresarial al día siguiente. ¿Es algo grande?, preguntó Marisa sin levantar la vista del teléfono. Podría ser. Si todo sale bien, quizá podamos permitirnos esa remodelación de la cocina que tanto querías. Sus ojos brillaron por primera vez en semanas. Nada le fascinaba más que la idea de gastar mi dinero en renovaciones públicas. Para que la casa pareciera sacada de una revista. Eso es genial, cariño, me dijo ella, fingiendo entusiasmo. Me alegro por ti. ¿Alegre por mí? Lo dudaba. Seguramente ya estaba pensando cómo contarle a Dominique Rousseau la noticia, tal vez incluso planear cómo aprovechar el momento para sacar más información. Perfecto. Que creyera que llevaba el control. Yo también estaba preparando mis propios movimientos, y los míos terminaban con ambos tras las rejas. La noche siguiente llegué temprano al club empresarial junto a Charles Donnelly y el jefe de seguridad. Minutos después aparecieron los representantes de Meridian Developments, incluido Dominique. Se veía confiado, relajado, seguro de que tenía todo bajo control. No imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. Yo estaba sentado al fondo del salón privado cuando la puerta volvió a abrirse y allí estaba ella. Marisa entró como si le perteneciera al lugar vistiendo el vestido negro de cóctel que yo le había regalado en nuestro segundo aniversario, el mismo que había usado aquella vez que la llevé a un restaurante elegante fuera de la ciudad cuando todavía fingía sentirse orgullosa de ser la esposa de un trabajador de líneas eléctricas. No había llegado junto a Dominique demasiado lista para arriesgarse, o eso pensaba. Prefirió aparecer por separado, seguramente justificándose con que solo quería acompañar a su esposo en una importante reunión del condado.
aparentando ser una esposa solidaria. Su mirada recorrió el cuarto, los abogados de Meridian, la expresión imperturbable de Charles, y la carpeta de pruebas en el centro de la mesa, lista para estallar como una bomba. Luego sus ojos se encontraron con los míos. Por un instante inolvidable, vi cómo la realidad le golpeaba de lleno. Derrumbando sus fantasías como un cable de alta tensión contra un árbol. Hola cariño, le dije señalando la silla vacía a mi lado. Qué bueno que pudieras venir. Ella no se sentó, sus ojos buscaron a Dominique y en ese instante todo el salón comprendió lo que había entre ellos. Dominique trató de mantener el gesto firme, pero yo podía leer el pánico en su mirada, calculando cómo se había salido todo de su control tan de repente. Charles Donnelly abrió la reunión con formalidad calculada, agradeciendo la presencia de todos para hablar de seguridad en la infraestructura y confidencialidad en la información. Sin rodeos, deslizó la primera carpeta hacia el abogado principal de Meridian. Dentro había copias de mis documentos en vuelo, colocados junto a las recientes adquisiciones de terreno de la empresa. Coincidían los mapas de las líneas eléctricas, cronogramas de infraestructura, incluso especificaciones técnicas. La única diferencia eran los errores que yo había sembrado a propósito, fechas equivocadas, contactos falsos de servicios públicos y cálculos eléctricos alterados en un 25%. El abogado de Meridian frunció el ceño al revisar las páginas. La seguridad de Dominique empezó a resquebrajarse. Como pueden notar, dijo Charles con calma letal. Existen coincidencias sorprendentes entre los planes confidenciales del condado y las adquisiciones de su compañía. Coincidencia, replicó el abogado, pero su voz ya no tenía firmeza. Tal vez, respondió Charles. Veamos si el siguiente archivo ayuda a aclararlo. La segunda carpeta contenía grabaciones de alta definición, con sello de tiempo verificado, donde se veía a Dominique en mi sala, fotografiando documentos de mi escritorio mientras Marisa le servía café y le pedía que se tomara su tiempo. ¿Seguro que no volverá esta noche? Se escuchaba la voz de Dominique. Está trabajando en los daños de la tormenta hasta el amanecer. Nunca regresa antes de las 6 cuando hay emergencias, respondía mi esposa en el video. Ella soltó un sonido entre un sollozo y un quejido. Dominique miraba las imágenes como si pudiera hacerlas desaparecer con solo desearlo. Su empleado, dijo Charles, señalándolo, ha tenido acceso a información confidencial de infraestructura gracias a una relación íntima con la esposa de uno de nuestros linieros veteranos. Este material lo muestra capturando documentos privados en una residencia particular. El abogado de Meridian cerró la carpeta lentamente, su rostro perdiendo todo color. Señor Russo, ¿qué explicación tiene para esto? Dominique intentó recomponerse. Me entregaron esos papeles asegurando que eran información pública. Mentira, intervine por primera vez desde que Marisa había entrado. Sedujiste a mi esposa, la convenciste de robar documentos de mi oficina y usaste esa información para negociar terrenos millonarios. Y fuiste tan tonto que no notaste que la mitad era falsa. En ese momento Charles lanzó la tercera carpeta sobre la mesa. Allí estaban los mensajes de texto entre Dominique y Marisa, obtenidos de los registros telefónicos, citas, instrucciones sobre qué documentos buscar, promesas de dinero y hasta planes para escapar juntos a Miami. Pero lo peor eran los registros financieros, $20,000 en adelantos de nuestras tarjetas conjuntas, transferidos a Dominique para saldar deudas de apuestas. Un rastro claro que conectaba nuestro ahorro familiar con prestamistas de dudosa reputación. Marisa estaba blanca, con la mirada fija en los números. Me dijiste que ese dinero era para el departamento en Miami, susurró, confundida. Marisa, ahora no, respondió Dominique con brusquedad. Pero tú me prometiste que íbamos a comprarlo juntos. Dije muchas cosas. Replicó el impaciente y ahí estuvo el instante en que ella comprendió que había sido engañada igual que yo. La diferencia era que yo lo descubrí a tiempo para tomar acción. El abogado de Meridian ya se había puesto de pie. Señor Russo, queda despedido de inmediato. Revisaremos todas las operaciones en las que estuvo involucrado en los últimos 2 años. Esperen, dijo Dominique ahora. Con la desesperación en la voz, podemos arreglar esto, llegar a un acuerdo. El único arreglo, le respondió Charles, implica cargos federales por espionaje, robo y conspiración. A menos que prefiera hablar directamente con el FBI. La sangre se le escurrió del rostro. Esa palabra, FBI, significaba cárcel, cargos serios, consecuencias que no desaparecen con un buen abogado o un cheque millonario. Marisa, dijo Dominique, buscando su complicidad como un náufrago que estira la mano antes de hundirse. Diles que todo empezó por ti, que tú me ofreciste los documentos. Ella lo observó con los ojos muy abiertos, incapaz de creer lo que escuchaba.
Su rostro pasó del desconcierto a la rabia en cuestión de segundos. ¿Perdón? ¿Quieres que cargue yo con tu desastre? Su voz temblaba, pero esta vez no de miedo, sino de indignación. La sala quedó en un silencio pesado. Los abogados de Meridian se cruzaron miradas incómodas, mientras Charles Donnelly se recostaba en su asiento, como quien contempla un castillo de naipes desplomarse exactamente como lo había previsto. Yo me limité a mirar a mi esposa, sin una palabra. Ya no necesitaba decir nada. Sus propios gestos y las pruebas hablaban por sí solas. Dominique, acorralado, trataba de inventar justificaciones imposibles, pero cada frase lo hundía más. Finalmente, el abogado de Meridian tomó la palabra con voz firme. Señor Russo, lo que tenemos aquí no es un malentendido. Es un caso claro de fraude y espionaje corporativo. Nuestro deber ahora es entregarlo todo a las autoridades. Dominique se desplomó en la silla, derrotado. Marisa permanecía inmóvil, como si la hubieran vaciado por dentro. Yo, en cambio, me levanté despacio, recogí mi chaqueta y miré a todos los presentes. Bien, entonces ya no queda nada más que decir, afirmé, con la tranquilidad de quien por fin obtiene justicia. Y así salí de esa sala, dejando tras de mí el eco de una traición expuesta y la certeza de que, al fin, ellos pagarían el precio de sus propias decisiones. Días después, para completar mi venganza decidí divorciarme. No había castigo más limpio, más definitivo. No iba a gritarle, ni a suplicarle explicaciones, ni a darle más oportunidades de manipular la verdad. Solo iba a poner los papeles sobre la mesa y ver cómo la palabra divorcio cortaba de raíz la vida cómoda que creyó tener asegurada. El proceso fue tan metódico como todo lo demás. Ya tenía las pruebas de infidelidad, de uso indebido de nuestras cuentas conjuntas y del desvío de dinero hacia las deudas de Dominique. Mis abogados no tuvieron que hacer malabares. Todo estaba documentado, grabado y firmado en los estados de cuenta. Ella no tenía margen de defensa, y Dominique ya estaba demasiado hundido como para sacarla del agujero. El día que recibió la notificación, Marisa me buscó con los ojos llenos de pánico, como si aún pudiera negociar. No dije una palabra. No necesitaba hacerlo. El eco de la traición y la evidencia en su contra hablaban por mí. Cuando el juez estampó su firma, supe que la venganza estaba completa. Yo quedaba libre, con mi nombre limpio y con la certeza de que no volvería a sostener sobre mis hombros a alguien que solo sabía traicionar y gastar. Ella, en cambio, tendría que cargar con su vergüenza, con la ruina económica y con el recuerdo de haber apostado todo a un hombre que la usó y la abandonó. Ese fue mi cierre. No con gritos ni con violencia, sino con el silencio frío del divorcio que marcaba el final de nuestra historia, y el inicio de la mía. Siguiente historia. Ella con soberbia me soltó, créeme, todo el mundo engaña, es la naturaleza humana. Yo respondí, no todos. Cuando la esposa de su jefe mostró las mismas pruebas que yo, esa naturaleza no la salvó de perderlo todo. Mi nombre es Daniel, tengo 29 años y descubrí hace 3 semanas que mi novia, Jessica Thorne, de 31, me estaba engañando. No lo supe con detectives privados ni escenas dramáticas de película, fue ella misma quien lo soltó, aunque de forma retorcida. Llevábamos 2 años y medio juntos, compartiendo departamento desde hacía 8 meses. Yo creía que las cosas iban bien. Ella trabajaba en una firma de consultoría y siempre hablaba de lo exigente que era su jefe, Carlos, y de las noches interminables en la oficina. Yo, que trabajo en informática desde casa, tenía la costumbre de esperarla con la cena lista cuando regresaba a las 10 u 11 de la noche. La confesión salió un viernes cualquiera, mientras conversábamos con unas copas sobre un escándalo de infidelidad de un famoso. Jessica se puso extraña, a la defensiva. La gente se sorprende como si fueran santos, dijo girando su copa de vino. Todos se engañan. Es parte de ser humano. Eso es bastante cínico, respondí. Se rió, como si hablara con un ingenuo. No, es realista, la monogamia no es natural, solo la seguimos porque la sociedad lo impone. Todos mis conocidos han engañado o han sido engañados, los que dicen lo contrario mienten. Yo nunca he engañado, dije. Me miró con lástima como si fuera un niño que no entiende la vida. Todavía no lo has hecho, pero lo harás cuando la rutina nos alcance, cuando aparezca la oportunidad caerás todos. Lo hacen. Vaya filosofía conveniente para alguien que está engañando, le dije con media sonrisa. Ella no rió, dio otro trago y contestó con calma. No digo que lo esté haciendo, pero si lo hiciera, no sería este drama moral que todos pintan. Sería algo natural. El tono en el que lo dijo me heló el estómago. Sonaba ensayado, demasiado cómodo. Así que lancé la pregunta. Jessica, ¿me estás engañando?
Dejó la copa. Me miró directo. Depende de fin engañar. Estás acostándote con otra persona. Se quedó callada un largo momento. Después suspiró. No es tan simple. Hazlo simple. Le exigí conteniendo mi rabia. Está bien si estoy con alguien, pero no le entiendas mal. No es por ti ni por nosotros. Es biología química. No significa nada. ¿Con quién? Pregunté. Con Carlos, respondió finalmente. ¿Su jefe? El mismo del que se había quejado durante 2 años. Casado. Con 3 hijos. Un hombre de 52 cuya esposa acababa de superar un cáncer el año pasado. Ese Carlos. ¿Desde cuándo? Pregunté incrédulo. 8 meses, dijo, sin un asomo de vergüenza. 8 meses, justo el tiempo que llevábamos conviviendo. Cada noche de oficina, cada crisis de fin de semana, cada vez que yo esperaba con la cena lista, era con él. Lo más perturbador fue su falta de arrepentimiento. Se sentó a justificarlo como si diera una conferencia, que la atracción no se elige, que el ser humano no está hecho para la monogamia, que en Europa las aventuras son algo esperado, que probablemente la esposa ya lo sabía y lo aceptaba como adulta. Deberías agradecerme, dijo con seriedad. Al menos soy honesta. Cualquiera más lo habría ocultado toda la vida. Yo me levanté. Necesito que te vayas. No seas dramático. Podemos hablarlo como adultos. No hay nada que hablar. Empaca tus cosas. Rodó los ojos. ¿Ves? Justo por esto la gente miente. Estás demostrando mi punto. Si todos aceptaran que la monogamia es un invento social. Jessica, lárgate. Se fue esa misma noche, pero no sin antes darme un discurso final, que con los años lo entendería, que terminaría dándole la razón. Que tarde o temprano todos engañan. La verdad, se equivocaba. Actualización. Jessica se mudó con su hermana por un tiempo. Me bombardeó con mensajes y artículos sobre poliamor y no monogamia ética, como si estuviera tratando de educarme. La bloqueé después del 5.º mensaje en el que decía, estás siendo inmaduro. Lo que no pude sacarme de la cabeza fue la esposa de Carlos, una mujer que había vencido al cáncer, madre de 3, pensando que su matrimonio había superado la prueba más dura, mientras su esposo la traicionaba con una subordinada. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante. Jessica había olvidado cerrar su cuenta de iCloud en nuestra computadora. Ella se llevó su iPad, pero los mensajes seguían sincronizándose. ¿Zona gris legal? Tal vez. ¿Me importó? No, lo que encontré fue nauseabundo. Conversaciones entre ellos. Tengo que decirle a Adriana que estaré en una conferencia este fin de semana. ¿Estás libre? Siempre para ti. El mismo hotel de siempre, aunque pienso que mereces algo mejor. ¿Y yo qué hice para merecerte? Fotos. Reservas de hotel, intercambios íntimos, todo ahí. Capturé meses de pruebas. Lo peor, leer cómo él se refería a su esposa como fría desde la quimioterapia, como Jessica se burlaba diciendo que yo era dulce pero aburrido, como reían de mí porque le servía la cena mientras pensaba que ella trabajaba tarde. La joya de todo fue su plan a futuro. Cuando los chicos se gradúen, dejaré a Adriana. 2 años más. Solo necesito proteger mis bienes primero. ¿Me lo prometes? Y ahí estaba ella, pidiéndole una y otra vez que lo prometiera. Movieron algunas cosas del lugar, con la intención de que ella no pudiera reclamar nada. Es lo más inteligente, escribió él. Seguro llorará diciendo que es una sobreviviente de cáncer y tratará de quedarse con todo. Déjala intentarlo. Ya transferí la mayoría de los activos líquidos a cuentas en el extranjero, usando empresas ficticias que mi hermano montó. Eres brillante. Por eso te amo, respondió ella. Yo también te amo, cariño. Por cierto, necesito que prepares la presentación de Morrison para el lunes. Jessica contestó de inmediato, por supuesto, cualquier cosa por ti. El tipo no solo se acostaba con Jessica, sino que también la hacía encargarse de su trabajo, mientras planeaba arruinar económicamente a su esposa enferma. Y ella lo aceptaba sin cuestionar nada. Me quedé con esa información durante 3 días, pensando qué hacer. Hasta que Jessica me envió otro mensaje desde su nuevo número. Solo para que lo sepas, Carlos me llevará este fin de semana a su casa en el lago. Esa misma que su esposa ni siquiera conoce, ¿ves? Todos tienen secretos. Todos engañan. Algún día lo entenderás. Ese fue el punto de quiebre. Adriana merecía enterarse. Encontrar su contacto no fue complicado. En la página web de la empresa de Carlos había una sección con fotos familiares de cada directivo. Allí aparecía Adriana, sonriente, junto a sus 3 hijos en un evento benéfico. El más pequeño parecía tener unos 12 años.
Creé un correo desechable y le envié todo, capturas de pantalla, horarios, recibos de hotel. El asunto era claro. Tu esposo y Jessica Thorne. El mensaje decía, Adriana, no me conoces, pero tu esposo mantiene un romance con mi exnovia, Jessica Thorne. Esto ocurre desde hace al menos 8 meses. Me enteré recientemente y creo que debes saberlo. Adjunto pruebas, incluyendo mensajes en los que Carlos habla de ocultar bienes a tu nombre. Lamento ser yo quien te lo diga. Un compañero engañado. Ese jueves por la mañana envié el correo. Para la tarde, mi teléfono estaba estallando de notificaciones. Jessica me llamó 31 veces en una hora. Los mensajes no paraban. ¿Qué hiciste? Contesta ya. ¿Arruinaste mi vida? ¿Estás loco? Esto es ilegal. Te demandaré. Por favor, devuélveme la llamada. No sabes lo que has hecho. No contesté. Solo observé cómo se desmoronaba todo. El viernes a la mañana, Jessica apareció en mi apartamento. Golpeaba la puerta desesperada. Abre. Sé que estás ahí. Abrí solo con la cadena puesta. Estaba destrozada, el maquillaje corrido, el cabello enmarañado, aún con la ropa del día anterior. Le enviaste esas capturas a Adriana, me reprochó. No sé de qué hablas. No me mientas. Ella las reenvió a toda la empresa, Daniel. Ahí estaba la confirmación. Adriana no solo lo recibió, sino que lo difundió a todos, empleados, clientes, la junta directiva, incluso lo publicó en LinkedIn. ¿Entiendes lo que hiciste? Me destruiste, siló Jessica, pasando de suplicante a furiosa. Yo solo expuse la verdad. Transparencia, ¿no era eso lo que defendías tanto? Acabaste con mi carrera. Carlos me despidió esta mañana. No puede despedirte por tener una relación personal. Eso es ilegal. No lo hizo por eso. Alegó uso indebido de recursos de la empresa, porque usamos la tarjeta corporativa en una cena, una sola cena. Entonces habla con Recursos Humanos. Recursos Humanos es su amigo de golf. Nadie me contratará ahora. Adriana se encargó de hundirme. Me etiquetó en cada publicación. Intenté cerrar la puerta, pero puso el pie para impedirlo. Arruinaste todo. Carlos y yo estábamos enamorados. Teníamos un futuro juntos. Un futuro donde le ocultaba dinero a su esposa enferma para dejarla en la calle. ¿Ese futuro dices? No entiendes. Adriana es fría. No lo valora. Su matrimonio está muerto desde hace años. Si era así, que se hubiera divorciado antes de meterse contigo. Así funciona. Eres un niño, Daniel. Esto es la vida real, la gente engaña, es lo normal. Si es tan normal, ¿por qué lloras entonces? Ella gritó con rabia, un grito seco, cargado de frustración. No fui yo quien lo difundió, fue Adriana. Arréglalo con ella. Ella ya presentó el divorcio. Va a quedarse con todo. Las cuentas de Carlos están congeladas, incluso las del extranjero. Su rostro palideció. ¿Cómo? ¿Cómo sabes eso? Él lo mencionó en tus mensajes. Los mismos que Adriana y su abogado ahora tienen. Jessica retrocedió, dándose cuenta de lo que había pasado. Esos mensajes eran privados. También lo era nuestra relación. Hasta que decidiste que la fidelidad era un invento social. ¿Esto es distinto? Carlos tiene hijos. Destrozaste a una familia. No, Jessica. Tú y Carlos hicieron eso. Yo solo me aseguré de que Adriana supiera qué clase de familia tenía realmente. Ella hizo un último intento. Por favor, llámala. Dile que inventaste esas pruebas, que lo hiciste por venganza contra mí. Te lo suplico, Daniel, arruinaste mi vida. Tu vida estaba construida sobre mentiras. Era cuestión de tiempo para que se derrumbara. Yo solo puse la verdad en las manos correctas. Cerré la puerta. Jessica se quedó afuera llorando durante 10 minutos antes de irse. Actualización. El lunes por la mañana recibí una llamada de un número desconocido. Estuve a punto de no contestar, pero la curiosidad me ganó. ¿Hablo con Daniel? Preguntó una voz femenina. ¿Quién lo pregunta? Respondí con cautela. Soy Adriana, la esposa de Carlos. Bueno, pronto seré su exesposa. Sentí un nudo en el estómago. Adriana, lo lamento mucho, alcancé a decir. No te disculpes, replicó con firmeza. Tú me diste el mayor regalo que alguien podía darme, la verdad. Su tono era seguro, mucho más fuerte de lo que yo esperaba. Siguió hablando.
Quería agradecerte y también contarte lo que ha pasado. En caso de que Jessica intente vengarse. Guardé silencio, esperando. Primero, Carlos está acabado. Envié esas capturas a todo el mundo porque quería que sintiera la misma exposición pública con la que me hizo pasar a mí. Pero no me detuve ahí. También las remití al IRS, junto con su confesión sobre cuentas en el extranjero. Y ya sabes, ocultar bienes a tu pareja es una cosa, pero esconderlos al gobierno es otra muy distinta. Me quedé sin palabras. Segundo, Jessica se quedó sin futuro laboral en nuestro sector. No por el engaño, sino porque se descubrió que hacía el trabajo de Carlos. ¿Recuerdas la presentación Morrison que mencionaba? Pues ella la firmó como si fuera suya, y luego Carlos la presentó frente al consejo como propio. Eso es fraude. La empresa abrió una investigación sobre todo lo que él tocó, y eso la involucra a ella también. No tenía idea, murmuré. Tercero, mi abogado descubrió a 8 mujeres más en los últimos 10 años. Jessica no fue especial, solo era la versión más reciente. A todas les prometía que me dejaría. Todas hacían su trabajo por él. Y a todas las desechaba cuando aparecía alguien más joven. Me quedé helado. Lo más irónico es que yo sabía de 3, continuó. Me quedé a su lado por los niños, por el cáncer, por pensar que era mejor que estar sola. Pero después de ver esos mensajes, y cómo se burlaban de mí y de ti, entendí que es preferible la soledad a vivir con alguien que no te respeta. ¿Y tus hijos? Pregunté. Enojados y confundidos, pero estarán bien. Mejor tener a un padre o madre honesto que a 2 mentirosos. Hubo una breve pausa antes de que añadiera. Quiero preguntarte algo. Jessica asegura que hackeaste sus cuentas. Que invadiste su privacidad. ¿Es cierto? No, simplemente dejó su iPad abierto en una computadora compartida. Nunca pirateé nada. Perfecto, porque amenaza con demandarte. Pero mi abogado dice que es imposible alegar violación de privacidad cuando todo ocurrió en dispositivos y cuentas compartidas voluntariamente. No tiene caso. Sentí un alivio enorme. Daniel, ¿puedo darte un consejo? Me dijo, claro, no la dejes volver. Lo intentará. Cuando vea que Carlos no la va a salvar, regresará con disculpas y promesas vacías. No caigas. No lo haré. Bien. Y quiero que recuerdes algo. Tú tenías razón. No todo el mundo engaña. Algunos aún tenemos integridad. Solo que personas como Jessica y Carlos se convencen de que todos son igual de corruptos que ellos. Porque así justifican sus propias decisiones. Colgamos y por primera vez en mucho tiempo, sentí un peso menos en los hombros. Actualización. Han pasado ya 2 meses y esto es lo que ocurrió con cada uno de ellos. Carlos fue arrestado la semana pasada. Sí, la evasión fiscal sigue siendo un delito federal. El IRS encontró casi $2 millones en ingresos no declarados a través de sus empresas fantasma. El abogado de Adriana trabajó con contadores forenses y rastrearon todo. Carlos se enfrenta ahora a una condena real en prisión. Adriana obtuvo la casa, los bienes legítimos y la custodia completa de los niños. Además, consiguió un contrato editorial. Aparentemente la historia de cómo el novio del amante de mi esposo me salvó la vida resultó atractiva para las editoriales. Me alegra por ella. Jessica, en cambio, intentó demandarme por angustia emocional e invasión de privacidad. Su abogado abandonó el caso en cuanto revisó las pruebas. Era imposible defenderla, sobre todo con los mensajes que ella misma envió desde un dispositivo compartido hablando de fraudes. El mes pasado volvió a su ciudad natal. Según supe por conocidos, ahora trabaja en la ferretería de su padre. Eliminó todas sus redes sociales después de que alguien creara una página llamada Jessica Torne. Rompe hogares. No fui yo quien lo hizo, pero tampoco me entristeció que existiera. Antes de marcharse, me envió un último correo. Daniel, sé que me odias, pero quiero que sepas que estabas equivocado. No todos engañan. Tal vez, pero todos mienten, todos traicionan, todos decepcionan. Lo descubrirás. Carlos me prometió todo y yo le entregué 2 años de mi vida. Hice su trabajo, guardé sus secretos y confié en sus promesas. ¿Y qué recibí a cambio? Nada. Tal vez pienses que ganaste, pero no lo hiciste. Aquí todos perdimos algo. Adriana perdió su matrimonio. Los hijos se quedaron sin padre. Carlos perdió la libertad. Yo vi arruinada mi carrera. Y tú, Daniel, perdiste algo mucho más valioso, la capacidad de confiar.
De ahora en adelante, cada mensaje tardío, cada sonrisa sospechosa, cada excusa que escuches, te hará dudar. Ese es el precio de la verdad. Ojalá haya valido la pena. Aunque, en realidad, se equivocaba conmigo. No perdí la capacidad de confiar, lo que gané fue la habilidad de identificar a quienes no lo merecen. De hecho, hace poco comencé a salir con alguien nuevo. Se llama Sofía, es enfermera. Cuando le conté mi historia, lo primero que dijo fue, bien por Adriana y bien por ti. Luego, al preguntarle su opinión sobre eso de que la monogamia es un simple constructo social, se rió y respondió, también lo es usar ropa, pero no pienso presentarme desnuda a trabajar. Creo que estaré bien. Curiosamente, Jessica no estaba del todo equivocada en una cosa, sí, todos tienen secretos. Pero se engañó sobre lo que eso significa. Tener secretos no equivale a ser infiel. El secreto de Carlos era que no solo era un adúltero en serie, sino también un evasor de impuestos. El de Adriana fue que, aún sabiendo de algunas aventuras, eligió quedarse. El mío era que planeaba proponerle matrimonio a Jessica antes de que todo saliera a la luz. Y el de Jessica no fue ser infiel, sino creer de verdad que todos eran tan flexibles moralmente como ella. De verdad pensó que Carlos la amaba. De verdad pensó que era distinta, especial. No lo era. Solo era otra persona confundiendo cinismo con sabiduría y egoísmo con sofisticación. La semana pasada recibí un mensaje de Adriana. El libro sale el próximo año. Estás en él, pero cambié tu nombre a Marcus. Espero que no te moleste. No pude evitar reír por primera vez en meses. Mientras no sea el villano, está bien, contesté. ¿Villano? Para nada. Eres el héroe. Capítulo 12. El salvador de las capturas de pantalla. Jamás imaginé convertirme en el héroe de la historia de alguien. Pero, bueno, tampoco Jessica imaginó terminar como el ejemplo negativo en un libro. Al final todos acabamos en sitios que no esperábamos. La diferencia es que yo ahora duermo tranquilo. Y, según la última publicación de Adriana en Facebook, ella también subió una foto con sus hijos en Disney World, con la frase, primera vacaciones en las que no me pregunto a quién está escribiéndole en realidad. La libertad se siente increíble. Más de 2.800 reacciones en pocas horas. Jessica tenía razón en algo, los constructos sociales son poderosos. El de las consecuencias, por ejemplo. El de la rendición de cuentas. Ese constructo que establece que, si engañas a tu esposa mientras ella lucha contra el cáncer y encima escondes dinero en cuentas offshore, quizá merezcas perderlo todo. Ella nunca entendió ese punto. La naturaleza tal vez no se preocupe por la monogamia. Pero Hacienda sí se preocupa por esos movimientos turbios. Actualización breve, muchos me han preguntado qué pasó con la investigación en la empresa. Adriana me contó que la auditoría forense reveló que Carlos llevaba años presentando como propios los trabajos de sus subordinadas, no solo los de Jessica. Se descubrieron 12 casos distintos durante su carrera, la mayoría con mujeres jóvenes a las que también intentaba seducir. La junta directiva decidió demandarlo personalmente. Al parecer, cuando combinas fraude corporativo con acoso laboral, la empresa lo toma muy en serio. ¿Quién lo habría imaginado? Jessica trató de contactar a las demás mujeres para formar un grupo de apoyo o incluso una demanda conjunta. Todas la bloquearon. Una de ellas le escribió a Adriana, al menos nosotras fuimos engañadas. Ella sabía que estaba casado y se reía de eso. ¿Recuerdan la casa del lago que Carlos tenía oculta y de la que Adriana no sabía nada? Resulta que fue comprada con bienes maritales a través de una de sus compañías fantasma. En el proceso legal, la abogada de Adriana la encontró. Ahora es completamente suya. El fin de semana pasado publicó fotos allí con los niños. El pie de foto, gracias por la inversión, Carlos. La sección de comentarios fue despiadada. Uno puso, la naturaleza se está curando. Otro escribió, supongo que Jessica tenía razón en que el karma también era un constructo social. Por mi parte, estoy bien. Con Sofía vamos despacio. Ella conoce toda la historia. Difícil ocultarlo cuando tu novia tiene que explicar que su exnovio estuvo con una mujer que ahora enfrenta cargos federales. Intenten contar eso en una reunión social sin parecer locos. Lo más sorprendente pasó hace unos días. Me crucé con la hermana de Jessica en una cafetería. Se disculpó en nombre de ella y me confesó que toda la familia estaba avergonzada. Me contó que había comenzado terapia y finalmente aceptaba que no todo el mundo piensa como su hermana. Bien por ti, le respondí, sincero.
También me pidió transmitir un mensaje. Queremos que sepas que tenías razón. No todos engañan. No supe qué contestar, aún no lo sé. Después añadió algo más, que lamentaba lo que Jessica había dicho de mí, que yo era aburrido. Eso me hizo reír. Porque sí, lo soy. ¿Y sabes qué? Ser aburrido está subestimado. Lo aburrido no destruye familias ni defrauda empresas. Y así termina todo. Sin más dramas, solo personas enfrentando las consecuencias de lo que eligieron. Jessica decidió creer que todos eran infieles. Carlos eligió convertirse en un criminal. Adriana eligió prender fuego a la mentira antes de seguir siendo humillada. Y yo elegí decir la verdad. Resultó ser la mejor decisión, incluso si fue la más aburrida.